Hola, bienvenidos de nuevo a un webinar más de Bilib, el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla-La Mancha. Bilib es un centro de la Fundación de Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha para el desarrollo de actuaciones de capacitación e impulso digital de la ciudadanía en colaboración con la Dirección General de la Administración Digital. Bilib se encarga de acercar las tecnologías de la información y la comunicación al conjunto de la ciudadanía castellano-manchega. Para ello, y para lograr la plena integración y digitalización de Castilla-La Mancha y su ciudadanía, Bilib desarrolla, crea y pone a disposición de los castellano-manchegos una serie de servicios gratuitos plenamente accesibles. Entre estos servicios se encuentran las siguientes líneas de actuación. Bilib garantiza el acceso a la tecnología de la información y la comunicación en cualquier rincón de la región a través de los centros de Internet y otras aulas formativas. Además, pone a disposición de la ciudadanía formación presencial y online a través de los centros de Internet y la plataforma Formados. Bilib cuenta con un programa formativo online y gratuito de máxima calidad llamado Escuela de Profesionales Digitales, programa dirigido a formar al alumnado en las capacidades y competencias necesarias en el mundo digital actual. Bilib ofrece un servicio de asesoramiento gratuito a emprendedores profesionales y empresas a través de la red de asesores TIC de Castilla-La Mancha. Bilib también diseña programas formativos en colaboración con entidades y asociaciones del tercer sector cuyo ámbito geográfico de actuación es Castilla-La Mancha a través de convenios y colaboraciones. El webinar que vamos a ver hoy es el de buenas prácticas de privacidad durante la navegación y el uso del PC. Es un webinar donde vamos a hablar sobre todo de los riesgos que afrontamos cuando navegamos por Internet y la manera de dejar el menor rastro posible cuando accedemos a Internet y con las funcionalidades normales que hacemos cuando usamos el PC. El contenido del webinar lo estáis viendo en pantalla, van a ser esos 4 puntos, un punto de introducción donde vamos a hablar un poco de los riesgos de seguridad que existen con los diferentes navegadores, cuando accedemos a Internet, en el uso diario que hacemos en el PC. Después en el punto 2 hablaremos de qué es la privacidad, de qué entendemos por privacidad y un poco para que tengamos en cuenta qué es lo que ponemos en riesgo muchas veces cuando navegamos en la red o cuando usamos nuestro ordenador, nuestros dispositivos. En el punto 3 hablaremos de los datos que se almacenan en un PC, es decir, qué tipos de datos, muchos los conocemos pero otros los desconocemos o no somos conscientes de ello, almacena un PC cuando trabajamos en él. Y por último, en el punto 4 daremos una serie de recomendaciones, consejos y buenas prácticas para trabajar en estos dispositivos o navegar por Internet de la manera más segura posible y que evitando en la medida de lo que podamos que nuestros datos queden expuestos. El primero de los apartados que vamos a ver es, vamos a hacer una introducción breve a esta temática, es un poco qué entendemos o qué elementos suponen poner en riesgo la privacidad cuando trabajamos en un PC, cuando navegamos por Internet. La web como tal tiene ya una antigüedad de más de 30 años y parece que ha estado siempre entre nosotros. Y aunque las aplicaciones móviles vienen ganando terreno en los últimos años, los navegadores, que es el principal elemento de entrada o de riesgo en la navegación que hacemos por Internet, siguen siendo la herramienta central de nuestra experiencia cuando en la navegación en la red. Los navegadores tanto en PC como en dispositivos móviles. En ambos casos es la herramienta que se usa para navegar por Internet. Los usamos ya sea para revisar el correo electrónico, para hacer videoconferencias, para leer el periódico, para investigar a través de motores de búsqueda. Seguramente cada vez que accedemos a Internet no hay momento que no utilicemos alguno de ellos. Cada vez que usamos un navegador, este navegador genera una serie de datos. Datos y metadatos que se recopilan, almacenan y procesan con fines principalmente comerciales, fines de vigilancia o fines de mejora del servicio.
Estos datos a veces se pueden vincular a nuestra identidad real, es decir, a quiénes somos realmente detrás de la pantalla, y otras veces a un identificador único, anonimizado, es decir, que no se relaciona directamente con nosotros, pero que mediante cruce de datos y demás sí que se puede vincular a nuestra identidad real. Ese cruce de datos hace que o ese identificador único hace que muchas veces, aunque no sea como tal exponer en riesgo nuestra privacidad, sí pues, estemos metiéndonos en terrenos algo pantanosos que hacen que un punto de pérdida de privacidad sí tengamos. En global, este conjunto de datos que dejamos expuestos es lo que se llama huella digital. Una huella digital que además para gente técnica y para gente que sepa manejarla dice mucho sobre nosotros. Es que a través de esa huella digital se pueden identificar nuestros gustos, nuestras costumbres, la ubicación donde estamos, nuestros patrones de comportamiento, etcétera. Y aunque es difícil cuando hacemos a internet hacer una navegación completamente anónima, es cierto que existen estrategias y modos de hacer que la sombra que dejamos o la huella que dejamos sea la mínima posible. Debido a la gran cantidad de información personal que gestionan, los navegadores suelen ser el principal objetivo que buscan los delincuentes a la hora de acceder a nuestros datos. Conocer y aplicar las medidas de seguridad y la privacidad adecuadas sobre esos navegadores va a hacer que reduzcamos al mínimo los riesgos que tengamos en la navegación. Actualmente existen multitud de navegadores. En este taller nos centraremos sobre todo en lo que en los principales que se usan a todos los niveles, tanto en PC como en dispositivos móviles. Hablaremos de Google Chrome, de Mozilla Firefox y de Edge, Microsoft Edge. Hablaremos de temas como las actualizaciones, como las ventanas emergentes, las cookies, los plugins o los almacenamientos de contraseña y la manera de que, o conocer al menos la manera en que esos funcionamientos, esas funcionalidades ponen en riesgo nuestra privacidad. También comentaremos algo sobre el uso de periféricos, como pueden ser micrófonos o cámaras y el riesgo que ello supone. El objetivo al final de este webinar es que los alumnos obtengáis el conocimiento y las prácticas para poder evitar que vuestros datos queden expuestos y accesibles a otros. Y evitar que los datos personales propios, vuestra privacidad y la de vuestro equipo, que es al final la herramienta que uséis para conectaros a internet, queden lo menos expuesta posible. Lo hemos basado en ese sentido en definir y estructurar una serie de buenas prácticas de navegación privada y segura para reducir en lo máximo posible la huella digital que dejamos cuando navegamos por internet o cuando usamos el PC, y de esa manera disminuir la posibilidad de exposición que tiene nuestra información personal. No buscamos tampoco que lo que hablemos aquí lo apliquéis de golpe. Es decir, el camino a la privacidad y la seguridad digitales es un camino muy personal, muy propio y que depende de los ritmos y condiciones, tanto en la conexión o en vuestra vida diaria, que cada uno podáis tener. Pero sí es importante, y seguramente es el principal objetivo que tiene este webinar, es que toméis conciencia de que cualquier medida que adoptéis e incorporéis a vuestros hábitos de navegación va a redundar siempre en una mejora de la seguridad y la privacidad con la que trabajéis en vuestros equipos. Vamos a adentrarnos ahora en la parte que vamos a definir lo que entendemos como privacidad digital, como aquellos datos, aquella información nuestra que nos permite salvaguardar nuestra identidad cuando trabajamos conectados a la red o con equipos informáticos. La privacidad digital vamos un poco a definirla exactamente, o a dar la idea o el concepto de qué es exactamente. La privacidad digital se entiende como el control que ejerce un usuario sobre su información para limitar la cantidad de personas autorizadas a obtener esa información. Esto incluye datos personales, fotografías, archivos, etc.
La privacidad es una de las principales preocupaciones, en definitiva, de los usuarios en la era digital. La circulación de datos personales en Internet ha dado lugar a que fenómenos como el spam o el phishing puedan poner en riesgo la información personal que circula de los internautas. Esto hace que cobre cada vez más importancia que los usuarios estén muy informados sobre lo que es la privacidad digital y cómo protegerla. Cuando hablamos de privacidad tenemos que entender que en Internet circula una enorme cantidad de información de todo tipo. Entre esa información, evidentemente, se encuentran los datos personales de los usuarios que acceden a Internet. Al hacer acciones tan simples como usar el navegador, colgar una foto en una red social o dejar un comentario en un blog, en un foro o en un chat, el usuario lo que está haciendo es dejando una información personal que deja un rastro en la red. Es por ello muy importante saber qué es la privacidad digital y tener la noción, el concepto muy claro de en qué consiste. Y a la vez cómo se puede aumentar la seguridad para que ese dato que está contenido en la privacidad digital no sea accesible para otros en Internet. El término privacidad digital se refiere específicamente, en este caso, al derecho de los usuarios de proteger sus datos en la red y de decidir qué información está visible para el resto. Del mismo modo que hay personas que quieren que se respete su privacidad en su casa o en su trabajo, esas mismas personas también tienen el derecho a evitar que otros accedan a sus datos personales en Internet sin que ellos hayan dado su consentimiento. Es un concepto realmente, si lo vemos en su modelo de definición, es un concepto relativamente joven, ya que está muy unido a la aparición y el desarrollo de Internet y de las telecomunicaciones. De hecho, hasta hace no excesivo tiempo no existía una regulación clara a nivel legal sobre estas cuestiones. Las características principales de lo que es la privacidad digital son estas tres que vemos ahí. Por un lado, la inconfidencialidad, es decir, se refiere a la información de un usuario que circula por Internet, además de datos personales como puede ser el nombre, el DNI, el teléfono, el domicilio, es decir, la información de esa persona que circula por Internet es una de las características que define esa privacidad digital, el acceso a esos datos, qué tipo de datos está accesible en Internet. Otro elemento es que la privacidad digital no se limita al uso de páginas web o a redes sociales, sino que cuando hablamos de ellas nos estamos refiriendo también a la transmisión de esos datos a través de tiendas online, de aplicaciones, de servicios de mensajería instantánea, es decir, de cualquier tipo de funcionalidad, aplicación, herramienta o transacción o incluso evento de comunicación que se desarrolla en Internet. Si nos referimos meramente al dato como tal de dónde vivimos, quiénes somos, sino también a toda la información que damos sobre nuestros gustos, nuestras aficiones, etcétera. Y eso no se transmite evidentemente a través de una relación o una interacción que puedes hacer con el banco, pero sí se hace a través de, por ejemplo, un chat de Telegram o un chat de WhatsApp o en algún foro. Y por último, también las características de la privacidad se refiere o habla también de que las particularidades de Internet hace que no solamente nos refiramos a esa información muy concreta como el DNI, el teléfono, el domicilio, sino que también estemos hablando de imágenes, vídeos, correo electrónico, la geolocalización desde donde realizamos las acciones en Internet o en los equipos informáticos, donde hemos hecho las fotografías, cuándo las hemos hecho, el historial de navegación que llevamos a cabo cada uno de los días, la IP desde la cual nos conectamos o cualquier otro dato de identificación que permita de manera directa o de manera indirecta, cruzando datos, poder relacionar ese dato con una persona. Entonces, hablamos, si os dais cuenta, tanto de información concreta, de información relacionada con esa información concreta de manera más, más accesoria o más perimetral, y por otro lado de dónde estamos marcando esa información. Daos cuenta que hablamos de todos los datos, todos los campos
que podemos abarcar en Internet, donde hay un dato que está relacionado directamente con el individuo. En base a estas particularidades, es cierto que, como he comentado antes, es relativamente reciente la regulación del campo de la privacidad digital. En España, por ejemplo, lo que es la privacidad digital, el respeto a esa privacidad digital, está regulado por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, la cual adapta a la normativa española el Reglamento General de Protección de Datos que se ha definido a nivel europeo. Digamos que el marco legal lo marcan ese articulado que ha surgido a partir de ese Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. No vamos a entrar aquí directamente en lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero de manera genérica sí vamos a comentar la inspiración de la cual surge todo ese articulado. Y es que para poder recabar datos de usuarios en Internet, todo el marco legal exige una serie de requisitos. Entre ellos, los principales, pues está la identificación de los responsables del tratamiento, es decir, quién va a almacenar ese dato, que ese dato deba contener el consentimiento explícito del usuario para que quien va a almacenar el dato tenga su permiso para poder almacenar ese dato, y también comunicar a ese usuario el objeto y la finalidad concreta que va a tener para ese poseedor del dato el dato que está almacenando. ¿De acuerdo? Esas son, digamos, las tres líneas principales que marcan lo que es el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. Hemos hablado de huella digital. Vamos a hablar ahora de otro concepto que es muy similar, que es la identidad digital, que viene más o menos en base a esa huella digital. Es decir, nosotros como individuos, como personas físicas, tenemos una identidad propia en el mundo real, en el mundo alejado de las redes. En base a la huella digital, todos nosotros también generamos, cuando nos conectamos a redes, en base a la información que aportamos a redes, en base a nuestra información que circula en redes, se genera una identidad propia, una identidad digital también en redes, que puede tener o mucho o poco que ver con nuestra identidad real en el mundo cotidiano, que esa identidad digital, digamos, surge o se basa en la huella digital que vamos dejando en la red. Al final, la identidad digital se define como el rastro que una persona va dejando en Internet. Cuando publica una foto, cuando escribe en un blog, cuando deja comentarios en una web, en cualquier acción que realiza en Internet, el tipo de rastro que va dejando, que puede ser mayor o menor. Eso es lo que conforma la identidad digital de un individuo. Esta identidad digital se relaciona mucho con la intimidad digital. ¿De acuerdo? La intimidad digital que asiste a los usuarios en el objeto de salvaguardar aquella información que quieren mantener en el ámbito privado, fuera del alcance de Internet. Por ejemplo, cuando hablamos de identidad digital, hay límites legales que marcan, en el caso, por ejemplo, de la edad mínima para que los menores puedan prestar consentimiento para tratar sus datos personales en Internet es de 14 años. Antes de esa edad, el consentimiento debe ser otorgado por sus padres o tutores. Pero a partir de esa edad, sí es cierto que cualquier actividad que como individuos generamos en Internet es lo que poco a poco va conformando esa identidad digital que se va generando de nosotros, como individuos. Otra cuestión que aborda la ley, que define la ley, que es importante tener en cuenta a la hora de ser conscientes de hasta dónde podemos llegar para defender nuestra privacidad, es que cualquier persona tiene derecho al control completo de la información personal y propia que circula por la red, lo cual se define en este corpus legal como el derecho al olvido. El derecho al olvido es el derecho que todos los usuarios tienen para solicitar que se elimine de Internet aquella información que no quiere que sea vista por otros usuarios. Ese concepto es el que denominamos derecho al olvido en Internet.
el requisito para proceder a su eliminación es que se trate de una información desactualizada, que se trate de una información que no es pertinente o que se trate de una información que es excesiva, es decir, que vulnera un poco los límites de lo que es necesario saber, sin importar que esa información sea veraz o no lo sea. Cualquier persona que se encuentre dentro de esta causística puede aludir a cualquier plataforma, a cualquier página, a cualquier blog, al derecho al olvido para que borre cualquier tipo de información suya. Por ejemplo, una persona que pueda aparecer en Google como autor de un delito cometido hace muchos años, por el cual ya ha pagado y se encuentra rehabilitado totalmente, esa información, aunque sea veraz en su momento, si él ya ha pagado la pena que le ha dado, es perjudicial para él y de cara a conseguir un trabajo o cualquier tipo de cuestiones. Por lo que legalmente puede ejercer su derecho al olvido para pedir a la plataforma o a la web que contenga esa información que borre completamente sus datos y esa información de sus servidores. Ahí tenéis un poco un gráfico donde os pongo algún ejemplo de cómo buscar o cómo minimizar la información o cómo desaparecer de Internet en 10 pasos. En Facebook hay una manera de desactivar la cuenta, os lo pongo ahí, como ver ajuste de cuenta, pinchar en seguridad, desactivar cuenta. En Twitter también puedes desactivar tu cuenta. En Google también puedes borrar el perfil y características de Google. Ahí están todos los pasos: pinchar la imagen, en la cuenta, borrar perfil y características y borrar servicios relacionados. Y en LinkedIn lo mismo. Os pongo esos 4 ejemplos y esos 10 pasos un poco que os pueden dar una idea de cómo reducir a lo máximo posible la información que circula de vosotros en Internet, o que Internet mantiene de vosotros. El primero, por ejemplo, sería desactivar las cuentas principales. Ahí, por ejemplo, tenéis la de Facebook, de Twitter, de Google y LinkedIn, como podéis desaparecerlo. El segundo sería buscaros a vosotros mismos en los buscadores y ver qué información aparece de vosotros. El tercer paso es, si no hay cuentas que no podéis borrar, porque la plataforma no lo permite, pues poned datos falsos en esa cuenta. ¿De acuerdo? El cuarto, pues borrar de las listas de envíos. Es decir, si os habéis suscrito a alguna página, en algún newsletter o demás, pues borrar completa o desuscribiros de esos newsletters y borrar de esos envíos. Contactar con los webmasters que, a pesar de todo, sigan conteniendo información vuestra en sus páginas, puede ser de algún listado de alguna cuestión, algo que habéis participado en algún momento, pues contactar con ellos para que eliminen vuestros datos. Tenéis que tener en cuenta también los centros de intercambio de datos, ¿no? Es decir, cuando muchas veces nos damos de alta en una página y damos nuestros datos, muchas veces nos piden confirmación para poder compartir esa información con otras empresas del grupo, con otras empresas directamente. En ese intercambio de datos también están circulando nuestros datos. Entonces habría que buscar la manera de que no sigan usando nuestros datos. Revisa también las compañías de servicios que te están dando servicio a ti, servicios de telefonía, servicios de cualquier tipo de servicio, de seguros y demás. También que no o darte de baja o que los datos que tengan tuyos sean los mínimos. Borrar tu email también, es una manera de que no se tenga datos tuyos tampoco en Internet. Y buscar, y por el último caso, si a pesar de todos estos pasos, sigue habiendo información tuya en algún sitio que no quieres que aparezca, pues ya el último paso es buscar asesoría legal que te ayude a demandar alguna página, etcétera, para que elimine tus datos. Ya digo que esto es el caso máximo de querer desaparecer lo máximo posible en datos de Internet. Esto lo podéis aplicar también a solamente un sitio en concreto, no solo a todo Internet. Es decir, si queréis daros de baja a lo mejor de alguna red social o de de Google, por ejemplo, de algún buscador o de Microsoft, ¿de acuerdo? Aplicado solamente a ese entorno local, pero también podéis seguir estos pasos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la privacidad digital? Porque es cierto que muchas veces nos buscamos la máxima privacidad, pero hay que ser capaz de medir en una balanza qué ganamos y qué perdemos. Al final, lo que buscamos no es que peleéis tanto
por vuestra privacidad digital, sino que seáis conscientes de hasta qué punto comerciáis con vuestra privacidad. Es decir, muchas veces muchos de los servicios que nos ofrecen en Internet nos lo están, entre comillas, aunque nos lo ofrezcan gratis a nivel de dinero, nos están comprando a base de intromisión en nuestra intimidad. ¿De acuerdo? Entonces, no es tanto que seamos conscientes, que no queramos dar ningún dato, como que seamos conscientes de hasta dónde queremos llegar para dar ese dato, para que me ofrezcan un servicio que en ningún caso, eso meteos en la cabeza, en ningún caso, ningún servicio que está en Internet es gratuito. ¿De acuerdo? Siempre hay un pago, sea en especie o sea económico, para ese servicio. Google, por ejemplo, a cambio de darnos los servicios pues de buscador, de Gmail, de Maps, lo que está pidiéndonos para poder acceder a esos servicios, por lo que no pagamos nada, es un acceso prácticamente completo a todos nuestros niveles de navegación. Es decir, si buscamos un restaurante a través de Google Maps o a través del buscador, le estamos permitiendo que él almacene ese dato de qué restaurante he buscado, qué tienda online he comprado, en qué tienda online he comprado y qué producto, para que él lo pudiera almacenar. O sea, para crear perfiles de usuarios que luego pueda ofrecer a los anunciantes para que a través de Google nos lleguen esos anuncios de manera muy particularizada. Ya digo que no es tanto proteger hasta el límite nuestra privacidad, sino ser conscientes de que estamos comerciando con ella cuando accedemos a Internet. Vamos a desglosar aquí algunas de las ventajas y desventajas que el hecho de defender más o menos nuestra privacidad puede tener. Las ventajas están claras. O sea, por un lado, te proteges frente a fraudes, si aumentas la seguridad de la información que puede estar accesible de ti en Internet. Esa protección contra fraudes contra fraudes, contra ciberataques o contra suplantación de la identidad es evidente que va a ser más alta. También nos permite un mayor control sobre la imagen, sobre la identidad digital de nosotros en Internet. Es decir, la imagen en Internet que proyectamos nosotros al resto de usuarios. Hay un mayor control si el control completo lo tenemos nosotros. Además, existe también un mayor control de acceso a los datos, aquellos usuarios que queramos que accedan a datos relacionados con nosotros, o a empresas o a proveedores de servicio, que les hayamos otorgado específicamente nosotros nuestro consentimiento. También supone que podemos filtrar solo la información que nos interese, es decir, solamente a nuestros intereses de contenidos, de productos o de servicios que nos ofrezcan, no un bombardeo publicitario que muchas veces nos encontramos en Internet. Y luego supone también tener una mayor conciencia de la importancia de nuestros datos, es decir, de la importancia de proteger los datos personales que vamos dejando en Internet. Esas son evidentemente las ventajas que tiene mantener la privacidad digital, pero también cuenta con una serie de desventajas. Por ejemplo, es muy complejo realizar un control completo sobre qué datos nuestros circulan en Internet. Internet es una red inmensa en la que circula una cantidad ingente de datos. Se trata de controlarlo todo ese flujo de información no es un objetivo realista. Sería un poco como poner puertas a campos. En fin, en ningún caso, simplemente por acceder a Internet ya estás, por ejemplo, ofreciendo tu IP. ¿De acuerdo? Entonces, tener el control 100% no es viable como tal. También una desventaja es que entras en conflicto con grandes corporaciones. Es decir, las grandes empresas y las grandes corporaciones que tienen su negocio en Internet, esas compañías tienen un enorme poder y prefieren hacer frente al pago de multas antes que seguir las normas de privacidad que se dictan los gobiernos. Es decir, muchas veces te vas a encontrar con servicios que, pese a todo, vulneran la ley y te están pidiendo un acceso que ya eres tú quien debe tener el control y decidir si te merece la pena ceder el control de esos datos a cambio de que te ofrezcan el servicio. ¿De acuerdo? Aún así, digamos, el marco legal sigue peleando por superar este déficit, pero el problema es que Internet es una red de redes. Entonces, tú puedes tener en las páginas web de España
un marco legal específico adaptado a la normativa española, pero sin ningún tipo de problema tú vas a acceder a una web en Estados Unidos, a una web en Japón o a una web en México. Y esas están con otros marcos legales, con otras normas, incluso hay webs que no están sujetas a una normativa específica en ningún país porque no están, el servidor como tal no está ni registrado. Entonces es complejo que el marco legal sea único para todos. También es cierto que mantener el estructurarte unas pautas de buenas prácticas y de normas que tú mismo te marques para proteger lo máximo posible tu privacidad necesita un proceso personal de adaptación. Es decir, cambiar tus hábitos, cambiar tu manera de navegar en Internet. Muchos de los usuarios aceptan términos y condiciones de uso de una plataforma sin leerlas siquiera, sin saber que están cediendo, sin saber hasta dónde va a tener acceso esa plataforma a lo que él haga en esa plataforma o fuera de ella. Simplemente por acceder a esa plataforma y acceder a unos servicios que pueden interesarle más o menos. ¿De acuerdo? Aquí os pongo, por ejemplo, un resumen de estas ventajas y desventajas, un poco si publicáis qué tipo de dato, qué es lo que estáis poniendo en riesgo, o qué es lo qué área de vuestra publicidad es la que estáis poniendo en riesgo. Por ejemplo, si el dato que circula de ti o que has dado en alguna plataforma es tu dirección real, lo que estás poniendo en riesgo, lo que está afectando es tu seguridad personal y los que viven contigo, es decir, no solamente tuya, sino quien viva contigo en tu domicilio. Si publicáis datos bancarios, lo que estás poniendo en riesgo evidentemente es tu dinero. Si publicáis o si circulan tus datos bancarios, lo que estés poniendo en riesgo es vuestro dinero. Si lo que circulan son tus contraseñas, lo que estás poniendo en riesgo es tu identidad virtual. Cualquiera puede suplantarte y hacerse pasar por ti. ¿De acuerdo? Si lo que publicas, por ejemplo, un ejemplo más concreto, son los días que estás fuera de tu vivienda, si por ejemplo si en una red social estás publicando, pues hoy nos vamos de vacaciones, o este fin de semana o esta semana vamos a estar de vacaciones, y te tiras toda la semana publicando pues fotos en la playa o fotos en la montaña, fotos donde vayas, lo que pones en riesgo en eso es que alguien pueda hacerte el seguimiento, ¿de acuerdo? Y que sepa que en ese momento no estás en casa, con lo cual sin más problemas va a poder acceder a tu casa y a tu domicilio y poder o robarte o hacer vandalismo en él. Y si, por ejemplo, lo que publicas o lo que publicas tú o publican otros, por ejemplo, son situaciones comprometidas tuyas, pues en alguna fiesta, en alguna actitud no adecuada, etcétera, lo que estás poniendo en riesgo como tal es tu privacidad completa. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ser un poco conscientes de cómo esas publicaciones o esa información os puede afectar realmente a vuestra vida real. Vamos ya con el siguiente punto, donde vamos a hablar de los datos que se almacenan en un PC, del tipo de datos que se almacenan en un PC. Antes de meternos ya con esos datos, hay que comentar que cuando se debatió sobre el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, que se aplica a todas las empresas que operan en la Unión Europea, con independencia de dónde esté su sede, el contenido del mismo se centró en los datos personales considerados por el legislador y por los consumidores especialmente dignos de protección. No obstante, no todo el mundo está de acuerdo con esta protección. Hay cierto debate en este sentido. Hay numerosos representantes del sector económico que consideran que estas normas más estrictas representan una amenaza para la competitividad, basada en gran medida sobre todo esa competitividad en el uso de lo que llamamos el Big Data. Pero eso abre el debate exactamente de qué se entiende realmente por datos personales. ¿Qué derechos pueden invocar los interesados cuando la información privada se recopila, almacena y se procesa con fines comerciales? Entonces, eso hay que tener clara la definición de qué son ese tipo de datos. En lo que respecta a la cuestión en torno a los datos personales, es cierto que sí que impera un amplio consenso entre los juristas europeos. Esa idea, ese concepto está bastante claro. ¿Y en qué consiste ese concepto que se tiene sobre la privacidad, sobre lo que es un dato personal?
Se entiende que son datos personales todos los datos y todas las informaciones que permitan conocer la identidad de una persona física viva, identificada o ya identificada o que pueda ser identificable, es decir, de una persona real, de carne y hueso. Esa definición, como tal, excluye a las personas jurídicas, empresas, asociaciones y demás, y a las sociedades limitadas o anónimas, salvo en aquellos casos en que los socios y los directores generales sean la misma persona que la propia entidad. Suele diferenciarse también entre los datos personales que se asocian inequívocamente con una persona y los datos relativos a las personas, lo que se llama person related data, que pueden identificar a esa persona solo en compañía de otros datos relevantes, lo que se llama datos pseudonimizados. Los datos personales que hayan sido anonimizados impiden que la persona sea identificable. No serán como tal datos personales en sí. Para que los datos se consideren verdaderamente anónimos, la anonimización debe ser irreversible. Es decir, cuando el dato se ha hecho anónimo o se busca hacer anónimo, que sea imposible dar pasos atrás y que el dato que ya es anónimo vuelva a identificar a la persona que está detrás o que es la propietaria de ese dato. Si ese proceso es irreversible, entonces sí se considera que el dato como tal es anónimo. Para que los datos se consideren verdaderamente anónimos, la anonimización, insisto, no debe tener puerta hacia atrás. Este punto lo recalco porque es importante de cara a tener en cuenta cómo se debe actuar o cómo se actúa tanto la ley como el marco legal como las propias empresas en el uso que hacen del Big Data. Aunque el reglamento como tal será de aplicación directa para todas aquellas personas que trabajen con datos personal, ese reglamento que ahí tenéis un poco en esa imagen, un breve resumen de un breve gráfico de en qué consiste o las principales líneas de ese reglamento de protección de datos a nivel de Europa, con que exige el consentimiento claro del dueño del dato, o sea, de la persona que crea el dato, ofrece más información y más clara de cara a que sepa cómo se va a tratar ese dato, que tenga un acceso más fácil a los datos personales para si quiere eliminarlos en cualquier momento, o que tenga derecho a recibir notificación cuando sus datos estén comprometidos o cuando se envíen a otra empresa para compartir ese dato. Como digo, aunque este reglamento plasmado en esas líneas sea de aplicación directa para aquellas personas que trabajen con datos personales, es cierto que la norma contempla la posibilidad que lo estipulado sea modificable a nivel de cada país dentro de la comunidad económica, dentro de la Unión Europea, perdón. Si nos atenemos al reglamento en sí, concretamente, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos recoge en el apartado primero la definición exacta que da en ese reglamento a lo que es el dato personal, y os lo leo tal cual para que lo tengáis claro. El dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable, en este caso el interesado, que se considera persona física identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Es decir, no alude solo a lo que es el dato propio de esa persona, sino a todos los datos derivados que pueden generar ese individuo en la red e información que le alude directamente a él, aunque no sea un dato tan exacto como pueda ser la dirección o el DNI, pero si el sexo o el tipo de perfil de consumidor que es, todo ese tipo de datos se considera como dato personal, lo considera el Reglamento General de Protección de Datos como dato personal. Esta definición, tal como la define el reglamento, nos indica o nos marca muchos tipos de datos personales, algunos de los cuales se presentan, lo vais a ver ahí conforme lo estáis viendo, en el gráfico que estáis viendo.
Hay que tener en cuenta que este resumen que veis ahí es simplemente una idea general que no pretende ser completo, pero sí esa estructura de datos sí es lo que el reglamento considera y los diferencia como tal, el desarrollo posterior a ese artículo 4, para saber qué podemos definir como dato personal. ¿De acuerdo? Ahí veis, por ejemplo, que en el gráfico pues tenemos datos personales genéricos como el nombre, la fecha, edad, dónde has nacido, dirección postal, email, teléfono, número de teléfono. Luego tenéis los números de identificación, como el número de la seguridad social, el número del banco puede ser, algún número de seguros, el número de pasaporte. Luego datos del banco, como el número de cuenta, los datos de la tarjeta de crédito, en qué banco estás trabajando. Datos online, que son los que te relacionan directamente con la navegación que estás haciendo, como la dirección IP, las cookies que almacenan los navegadores, los datos de localización GPS de los archivos que gestionas. Las características físicas es otro grupo de datos: sexo, color de piel, color de pelo, color de ojos, constitución, tamaño, etcétera. También propiedades que tengas también te identifican o se considera como dato personal. De qué vehículos tienes propiedad, de qué terrenos tienes propiedad, de qué casas, de acuerdo, qué licencias tienes en tu posesión. También se considera dato personal como los datos de consumo, perfiles, pedidos, direcciones de entrega, detalles de pago de los bancos, o también incluso certificados que estén en tu poder, como certificados del colegio, de la universidad, del trabajo, diplomas, etcétera. Daos cuenta que al final se considera dato personal prácticamente cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo que permita identificar a la persona que está en posesión, que está detrás de la generación de esos datos. Es decir, son datos propios que están relacionados directamente con esa persona que está navegando, que está haciendo uso del PC. Toda la información que aporte, o todo el dato que aporte información sobre esa persona en concreto, es susceptible de ser un dato personal. Eso hay que tenerlo claro, y eso el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea lo certifica en su corpus legal. Aquí hay que definir, una vez que reconocemos lo que son datos personales, hay que definir los datos que no son personales. Y en ese sentido, o en esa línea, hay diferentes tipos de datos que no son personales, digamos que son datos públicos. Los datos públicos o los datos abiertos son aquellos datos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir con el único límite, en este caso, de la atribución de la fuente o del reconocimiento de la autoría. Son datos que no están sujetos a una especial protección por estar certificados como datos personales. Si hablamos del ámbito de la privacidad, el dato público es el dato que no tenga un carácter ni semiprivado, ni privado, ni sensible. Son considerados datos que cualquiera ajeno a quien los ha generado puede trabajar con ellos, puede almacenarlos y puede trabajar con ellos. Por ejemplo, se considera dato público, entre otros, para que tengáis algunos ejemplos, pues el dato relativo al estado civil de las personas, si está casado o está soltero, viudo, etcétera. Ese es un dato que se considera público. El dato de la profesión o oficio a que se dedica también es un dato público. ¿De acuerdo? El dato de digamos del nivel de prestigio de su profesión, o del nivel de prestigio, de conocimiento de terceros del valor de su profesión, también es un dato que se considera público. Pues por naturaleza son datos públicos aquellos que están contenidos en registros públicos, registros que están definidos por ley como registros públicos, aquellos que se han publicado en documentos públicos, aquellos que están presentes en gacetas, en boletines oficiales, en sentencias judiciales que se han ejecutoriado y que no están sometidas a reserva. Ese tipo de datos son considerados datos públicos,
¿de acuerdo? Que son datos que cualquier empresa o cualquier tercero puede trabajar con ellos sin necesidad de pedir permiso al usuario que los generó en su momento. Hemos visto hasta ahora lo que son los datos personales, hemos visto los datos públicos, y hay un tercer tipo de dato que son los datos anónimos. Los datos anónimos son aquellos datos en los que no existe la posibilidad de identificación de la persona física detrás de ellos. Es lo que hemos comentado antes cuando hablábamos del proceso de anonimización, cuando lo introducíamos un poco el proceso de anonimización, donde indicábamos que anonimizar un dato, el dato que es anónimo, es decir, que aunque sea un contenido que como tal sí se refiere a un individuo y a esos datos personales, anexos que tenían especial protección por parte del régimen general de protección de datos, cuando ese dato se anonimiza, es decir, cuando es imposible ese dato asociarlo a ninguna persona física real, entonces ese dato, en lugar de ser personal, pasa a ser un dato anónimo. ¿De acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que para ser que un dato se considere anónimo, con respecto a lo que dice la ley, es estrictamente necesario que el dato en ningún momento se pueda revertir el proceso de anonimización y pueda volverse a identificar al usuario que generó ese dato. Básicamente, en esta línea es donde trabajan las grandes empresas. Hay grandes empresas como Google, como Microsoft, como Apple, como Amazon, todo ese tipo de empresas. Básicamente es en la anonimización de datos donde ellos usan todos los datos que generan sus usuarios en base a un perfil numérico que en ningún momento, en principio, no deberían, aunque eso es digamos, complejo de demostrar, pero en ningún momento ese dato numérico que identifica individualmente a ese usuario puede relacionarse directamente con los datos personales que identifican quién eres, tu nombre, dónde vives, etcétera. ¿De acuerdo? La anonimización, vamos a hablar de ella un poco más en detalle. La anonimización es el resultado del tratamiento de esos datos personales que se realiza para evitar que de forma irreversible podamos identificar al usuario que generó ese dato personal. De manera básica, hay que destacar que los principios de protección de datos personal recogidos en el régimen general de protección de datos no se aplican a los datos anónimos. Es decir, los datos anónimos como tal no están sujetos al Reglamento General de Protección de Datos porque son datos genéricos que no pertenecen a ninguna persona como tal. ¿De acuerdo? En el propio régimen general de protección de datos, en el artículo 26, se establece de manera bastante clara esta cuestión, porque os lo leo de nuevo lo que dice: los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir, información que no guarde relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable o deje de serlo. En consecuencia, el presente dato no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación. Es decir, básicamente las empresas lo que hacen para poder usar nuestros datos personales es agarrarse a a esta puerta trasera que tiene el régimen de protección de datos, el régimen general de protección de datos, donde anonimizando esos datos, haciendo esos datos anónimos, sin relación ninguna con cualquier usuario que ellos estén monitorizando, permite poder tratar esos grupos de datos y hacerlo de manera conjunta con otros datos similares. Es lo que os decía antes a la hora de vender publicidad. Realmente a las empresas, por ejemplo, a Google, por ejemplo, que es la que un poco implantó este sistema, realmente no le interesa saber quién eres tú, no le interesa saber tu nombre, ni no le interesa saber concretamente quién eres tú. Lo que le interesa ver son tus perfiles de navegación, tus intereses, qué te interesa comprar, qué visitas, todo ese tipo de cuestiones para agruparte con más personas, ¿de acuerdo? Con más individuos o con más perfiles que tengan, intereses, niveles de renta, que tengan aficiones parecidas a las tuyas, ¿de acuerdo?
con eso va haciendo paquetes y va ofreciendo esos paquetes a las empresas que quieren anunciarse o quieren llegar a grupos específicos de usuarios. Por ejemplo, una empresa de coches pues tendrá un perfil de usuario al que quiere llegar. ¿De acuerdo? Pues lo que hace es contactar con Google y Google dice, bueno, pues tengo estos 4, 5, 6, 7 perfiles de usuarios, ¿qué quieres? Una campaña de publicidad, por ejemplo, en España, pues tengo tantos usuarios en España. Una campaña de publicidad orientada a profesionales de cierto sector, camiones, de transporte, etcétera, pues tengo tantos con este perfil, con un nivel de renta en este nivel, que lleva en el último año y medio han hecho tantas consultas sobre búsqueda de coches, de furgonetas o de camiones. Claro, eso a la hora de lo que es el marketing, lo que es la publicidad, supone una gran potencia para la empresa que quiere llegar a ese tipo de público, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, digamos, en esa parte de anonimización, de usar ese dato personal, pero sin identificar a quien lo ha generado, es donde está el caldo de cultivo, donde se nutren los negocios de Internet, del data o del Big Data. Hablábamos de anonimización, hay muchas técnicas de anonimización. Algunas de ellas se mencionan en el artículo 29, que os he leído un párrafo. Aquí os voy a hablar sobre todo de dos. Que es, si se procesan datos anónimos, ¿de acuerdo? El RGPD no se aplica en el proceso, ¿de acuerdo? En cambio, si se procesan datos personales, el RGPD sí marca qué proceso de anonimización se debe seguir, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, si el dato ya es anónimo, el dato como tal ya se procesa como anónimo. En cambio, si el dato es personal, ¿de acuerdo? Se debe hacer un proceso de anonimización que hace que el proceso, o sea, que digamos que el dato no se pueda relacionar con el usuario. ¿De acuerdo? En este punto hay que señalar también un apartado que no cumple como tal con la anonimización, y son hablar de los datos pseudonimizados. Los datos pseudonimizados son aquellos datos sobre personas físicas que son indirectamente identificables. Estos datos suponen la posibilidad de seguir un rastro hasta llegar a la identidad de las personas, aunque solo con determinadas condiciones. Un ejemplo de estos datos sería, pues, datos cifrados. Es decir, datos que están almacenados con un cifrado que sin la clave de cifrado no se pueden descifrar, pero quien tenga la clave de cifrado sí va a poder descifrar ese dato. Entonces es un dato que, como tal, cuando te lo presentan en bruto, tú no puedes, o sea, ni tú ni la empresa puede acceder al dato en sí, digamos a la identificación de quien ha generado el dato en sí, pero está la posibilidad de que quien tenga la clave de descifrado sí pueda acceder a ese dato. Entonces, el proceso de anonimización, mientras que el proceso de anonimización es un proceso que es irreversible, como hemos comentado, en el que se produce de manera inequívoca y sin vuelta atrás la disociación de los datos de la persona física a la que se refieren con los datos que ha generado esa persona física, la pseudonimización se refiere, habla de los datos en los que el vínculo no se destruye de manera irreversible, y permitiendo con diferentes técnicas la reidentificación posterior de la persona física. Ahí, por ejemplo, tenéis las 5 principales técnicas que se usan de pseudonimización. El cifrado con clave secreta, que es lo que he dicho, el dato está cifrado y no se puede descifrar salvo que tengas la clave. La función hash, que es también un tipo de codificación y codificación de esos datos. El cifrado determinista, la función con clave almacenada, o la descomposición en tokens. Bueno, en tokens se vuelven a juntar los tokens y tienes otra vez la información, etcétera. Son diferentes técnicas, digo, muy, muy orientadas a lo que es la parte técnica y la parte de programación informática, pero son técnicas que lo que hacen es que el dato, en lugar de estar completamente anónimo, digamos, se oculta de manera específica el origen del dato. ¿De acuerdo? Para ese tipo de datos, los datos pseudonimizados, sí son aplicables todas las normas de protección de datos. Es
decir, todas las normas que marca el RGPD, la OLE-OPD, sí son aplicables a este tipo de datos. Pero, atendiendo que el riesgo de identificación de la persona concreta es menor que en el caso de datos personales, sí es cierto que se considera en principio que las normas se aplican de manera bastante más flexible. Si partiendo de esos datos es posible la identificación de esa persona, el RGPD lo que dice es que, y os lo leo de nuevo del propio reglamento, los datos personales pseudonimizados que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional deben considerarse como información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios que razonablemente se puedan utilizar por parte del responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Es decir, por encima de la capa de anonimización que se le pone, al ser un proceso que es reversible, que podemos volver atrás, el dato como tal, el dato pseudonimizado, se sigue dando como un dato personal y le afecta por completo todo el corpus legal del Reglamento General de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengáis claro, porque muchas veces, quizá no al nivel particular, pero sí a nivel entre empresas y corporaciones, la lucha es sobre si el dato con el que está trabajando es anónimo completamente o es un dato pseudonimizado, pseudoanónimo. ¿De acuerdo? Entonces muchas veces la pelea en juzgados o hay algún tipo de conflicto suele estar en esas cuestiones. Para determinar en este caso si el dato en esas peleas o en esos conflictos que puede haber, para determinar si existe esa posibilidad razonable de que el dato pseudonimizado o el dato anonimizado se pueda volver atrás e identificar al dueño del dato personal, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, y es donde entra lo que he comentado antes de la flexibilidad que se tiene con estos datos por parte del reglamento y de los juzgados con ellos. Por un lado, los costes del proceso, es decir, puede ser que sea posible la pseudonimización, o sea, la vuelta atrás, pero por el coste que tenga el proceso no sea rentable absolutamente para nadie. Entonces, en ese caso, es posible que el dato se considere como anónimo. El tiempo necesario también para la identificación, podemos hablar desde minutos, horas, hasta días y meses, depende del tipo de pseudonimización que se haya realizado. Pasa lo mismo, si el tiempo es demasiado alto, el dato pasa a considerarse también como anónimo. Y la tecnología disponible en el momento del tratamiento, es decir, qué tecnología se usó y qué tecnología se puede replicar, no se puede replicar para poder volver atrás en ese proceso. Eso hace que en muchos momentos no sea posible, aunque técnicamente exista esa posibilidad, por temas de costes, de tiempos y de la tecnología disponible, sea tan costoso, sea tan complicado dar el paso atrás que sería necesario, que el dato pasa a considerarse automáticamente como un dato anónimo. Vamos ya con el último punto del webinar, el que se refiere a buenas prácticas de anonimato, donde veremos algunos consejos y algunas maneras de prevenir que nuestra privacidad cuando navegamos quede un poco fuera de nuestro control. Los usuarios cuando navegan por la red, por internet, deben ser conscientes de que deben cuidar su privacidad digital. De cualquier conexión que se realice a internet ofrece un gran número de datos personales, aunque no seamos conscientes, y datos que al final están disponibles para terceros, para que poder usarlos. Vamos a ver, por ejemplo, una dirección donde incluso podéis ver datos que estáis compartiendo sin que vosotros lo sepáis. Aunque el acceso se realice a través de plataformas que piden usuarios y contraseña, es preciso tomar medidas para proteger los datos sensibles o personales, ya que existen personas específicamente preparadas que pueden lograr ingresar a tu correo electrónico o bien pueden presentar el caso de que te roben o extravíes el celular. El derecho a la privacidad, en definitiva, es un derecho fundamental para todo individuo que accede a Internet.
e incluye la información en los medios digitales. Este punto se va a centrar sobre todo, este punto 4, en dar diferentes recomendaciones diferenciadas por tipos de conexión y usos a Internet, con el objetivo de que, en cierta manera, naveguéis lo más seguros posibles, protegiendo vuestros datos cuando estáis en Internet. Mientras navegamos por Internet, como hemos comentado antes, lo hacemos el 99,9% a través de los navegadores. En el uso de esos navegadores también está, justamente por ese uso, a través de ellos estamos proporcionando involuntariamente mucha información. El navegador, para su conexión a Internet y para la navegación, almacena ciertos datos como son el historial, las páginas que visitamos, las contraseñas que utilizamos para acceder a algunos servicios, los datos que introducimos en formularios, también los almacena, las cookies de navegación, etc. Entonces, tener adecuadamente controlado y gestionado de manera segura nuestro navegador es muy importante. Es cierto que en el caso de las cookies, la legislación española impide que las páginas web las instalen en nuestro ordenador a menos que nosotros demos el consentimiento expreso. Pero casi todos damos el consentimiento a la instalación de cualquier cookie en nuestro equipo, porque en muchos casos, si no aceptas las cookies, no te permiten acceder al contenido de la página que te instala la cookie. Entonces es lo que os comentaba anteriormente. Es un poco hasta qué punto tú cedes tu privacidad para poder acceder a un servicio. ¿De acuerdo? A día de hoy hay muchos navegadores entre los que elegir, ya sean PC o de smartphone. Lo que no conocemos en ningún caso es la cantidad de datos propios nuestros que ese navegador puede guardar, incluyendo datos privados, información del sistema que un hacker puede piratear u otro tipo de información. Nos solemos fiar de ese navegador que usamos, pero no somos conscientes de la información que por defecto ofrece nuestro navegador en las páginas que visitamos. Ahí os pongo un enlace, webkey.robinlinux.com, donde si accedéis al mismo, veréis la información que en cualquier conexión que realice ese navegador a cualquier página, a cualquier servicio para poder acceder a él, veréis toda la información que vuestro navegador ofrece de manera, o sea, sin ningún tipo de problema al sitio donde está accediendo. Ahí os pongo un trozo de toda esa información. De todas maneras, podéis acceder en vuestros equipos a esa dirección y veréis vuestro navegador qué información es la que está ofreciendo sin ningún tipo de trabas a cualquiera que lo quiera ver. En este caso, por ejemplo, os he puesto una imagen donde aparece, le dice con qué sistema operativo estoy trabajando, qué versión de navegador estoy usando, qué plugins tengo instalados en mi navegador, en este caso el Chrome PDF Viewer, Native Client, etcétera. Si tenéis, por ejemplo, algún plugin de pago con el banco, también le dirá esa información a la herramienta. Si tenéis algún otro tipo de plugin diferente, pues para descargar programas de bloqueo de publicidad, cualquier tipo de cuestiones en esa línea, también se lo va a decir, ¿de acuerdo? Le dirá también todo el hardware que tiene tu equipo, es decir, qué CPU tienes, quién ha fabricado, o sea, qué tarjeta gráfica tienes, la batería, cuánta memoria RAM, etcétera. Ya digo que si accedéis a esa web, tenéis toda la información que vuestro navegador ofrece sin ningún tipo de cortapisa. Podéis incluso probar con diferentes navegadores, ¿de acuerdo? Para ver que no todos ofrecen tampoco los mismos la misma información, ¿de acuerdo? Si es diferente, si usáis un Firefox o usáis un Chrome o usáis un Edge o un Safari, ¿de acuerdo? También le dice, aunque no aparece ahí en la pantalla, pero también le dice la velocidad de conexión que tenéis, ¿de acuerdo? Le está diciendo incluso en qué redes sociales tenéis cuenta, por ejemplo, ¿por qué le dice en qué redes sociales tiene cuenta? Porque en muchos casos las redes sociales digamos las tenéis abiertas en ese momento y tenéis esas cookies instaladas. Entonces lo que hace es, en la petición le dice qué cookies tiene instaladas o qué cookies tiene activas en ese momento, y las que tengáis abiertas en ese momento, las cuentas que tengáis abiertas en redes sociales, pues las vais a tener o se la va a mostrar a
al sitio donde se conecte. No quiere decir que pueda hacer, que ese sitio pueda acceder a vuestra red social. Simplemente te dice en qué redes sociales tenéis cuenta. ¿De acuerdo? Nada más. ¿De acuerdo? También información sobre la red a la que te conectas. O sea, tiene, ya digo, mucha información. Ahí podéis saber el tipo de información que está dando vuestro navegador. ¿De acuerdo? Hice también la IP, el sistema operativo, todo ese tipo de cuestiones. Todos esos datos guardados en el navegador aportan mucha información sobre nosotros cuando nos conectamos. Allá, digamos, nos preclasifican dentro del grupo de usuarios que cualquier sitio tiene. Por ese motivo existen determinados programas diseñados específicamente para robarla de esos sitios y ceder a delincuentes. Para incrementar nuestra seguridad es conveniente que borremos de manera periódica esos datos de nuestro navegador o que lo configuremos directamente para que lo cierre a cada sesión o que los borre a cada sesión que abramos, incluso directamente para que no los almacene. Ahí, por ejemplo, os pongo un ejemplo de un navegador donde te indica, lo he borrado porque era mi navegador, te indica de qué páginas tenía, digamos, tengo cuenta o tengo contraseña almacenada, y te dice el usuario que se tiene y la contraseña. ¿De acuerdo? Si das con un hacker o en la página donde te metes tiene alguna rutina o algún archivo de JavaScript que permite acceder a la memoria del navegador y pasarle fraudulentamente estos datos al dueño de la página, te puedes encontrar con que le estés pasando todos estos datos, ¿de acuerdo?, a él sin ser consciente completamente de esta cuestión. ¿De acuerdo? También tienes que tener en cuenta que hay navegadores. Microsoft tiene su propio navegador, Google tiene su propio navegador, Apple tiene su propio navegador, y esos navegadores, además, no es que solamente sean una puerta de entrada o una puerta de riesgo cuando navegamos, sino que son navegadores que, con la compañía que lo ha creado, son muy, muy, muy amigos. Es decir, Chrome a Google le da prácticamente toda la información. Es muy complejo, es prácticamente imposible que cuando usas Chrome cortar los datos que le está dando Chrome a Google. Cuando usas Safari pasa exactamente lo mismo con Apple, le está dando todos los datos de tu navegación, ¿de acuerdo? O cuando usas Edge, le está dando todos tus datos de navegación, se los está dando a Microsoft. En esa línea es bastante complejo. Es complejo, técnicamente es prácticamente inviable hacerlo. Las sentencias, por ejemplo, que la Unión Europea lleva mucho tiempo sacando, pues, contra Google, contra Microsoft, por monopolio, posición de monopolio y demás, vienen por estas cuestiones. Es decir, porque sus navegadores son puerta abierta para acceder a nuestros sistemas para ellos. Más que a nuestros sistemas, que parece que están hackeándonos, no, para acceder a nuestros hábitos de navegación y a toda la información de navegación que estamos realizando con sus navegadores. Yo siempre recomiendo, antes que usar un Chrome o que usar un Edge o un Safari, recomiendo usar cualquiera que no dependa directamente de una empresa con intereses económicos en Internet, como tal, puede ser Microsoft, Apple o Google. Firefox es una muy buena alternativa en esa línea. Vamos a hablar ahora de de 4 navegadores principalmente, de manera breve, un poco para que conozcáis las características de cada uno de ellos y decidáis cuál usar, cuál puede ser más seguro para vosotros usar. Vamos a hablar de Chrome, de Firefox, de Edge y de Safari, el de Apple. Chrome es de estos 4 navegadores, bueno, es a nivel mundial el más popular ahora mismo, es el que más se usa. Pero la gente no es consciente de que es de los menos privados que existe de estos 4. ¿De acuerdo? Cuando lo usas como tal, que te lo has bajado del propio Google, es un
navegador muy vulnerable y, como digo, con Google con las puertas abiertas para saber todo lo que estamos haciendo en Internet. Se convierte en un buen navegador cuando le instalamos extensiones y plugins que limitan su acceso y el control que pueda tener Google sobre él. ¿De acuerdo? Aquí en esta línea son extensiones que sobre todo lo que hacen es incidir en la privacidad y eliminar los rastreadores. Desde aquí os recomendamos que si usáis Google, instaléis estos 4 plugins para evitar en la medida de lo posible que vuestros datos estén accesibles para terceros. En este sentido, las 4 recomendaciones son Cookie Autodelete, que lo que hace es borrar cookies cuando ya no son usadas; uBlock Origin, que bloquea un poco la información sobre de dónde estamos, qué estamos haciendo y demás; Privacy Badger, que lo que hace es ocultar tu identidad y tus datos personales, o al menos encriptarlos; y HTTPS Everywhere. Es decir, eso lo que hace es navegar con conexión segura, con el protocolo seguro, con HTTPS, en cualquier tipo de conexión que realizas por Internet. De manera que, digamos, tus datos viajan cifrados. Ya digo que si no instaláis estos cuatro extensiones, Chrome es un navegador seguramente el que más en riesgo pone la privacidad de nuestra navegación. Firefox viene con una configuración por defecto que es bastante más protectora en esta línea que la de Chrome o Edge, incluso que la de Safari. Y además este navegador siempre te permite tener más opciones de privacidad. Desde el menú principal, por ejemplo, podemos irnos a la opción de privacidad y seguridad, y ahí podemos elegir entre 3 diferentes opciones: estándar, estricta y personalizada. La que viene por defecto es la versión estándar, es la configuración estándar. ¿De acuerdo? Es la que viene por defecto cuando lo instalamos. Esa configuración bloquea rastreadores de ventanas privadas, bloquea cookies de rastreo de terceros y bloquea rutinas criptomineras. ¿De acuerdo? Con la configuración estricta es posible que no podáis acceder a algunos sitios web, pero es cierto que bloquea prácticamente cualquier riesgo de seguridad que podamos tener o que podamos dejar en Internet. Además, no deja huellas digitales y no permite rastreadores de las ventanas que estamos utilizando. Edge, que es de Microsoft, incluye algunas opciones simplificadas de privacidad y bloqueo de rastreadores en su pantalla de prevención de rastreadores, el tracker blocking. Tiene 3 configuraciones para elegir: la básica, la equilibrada y la estricta. Por defecto viene con la configuración equilibrada. Esa configuración bloquea los rastreadores de sitios que no has visitado y al mismo tiempo es lo suficientemente permisiva para guardar la mayoría de los sitios de algunos de los problemas, de carga que pueden venir con una seguridad que sea más estricta. Al mismo tiempo, la configuración, si la subes al nivel de la más dura, la más estricta, es cierto que sí pueden interferir con el comportamiento de algunos sitios, como con Firefox, y que no puedes acceder al contenido. Pero si la pones en ese nivel, bloqueas casi todos los rastreadores que puedas tener en el dispositivo. Y es uno que incluso en la configuración básica sigue bloqueando esos rastreadores, que eso no pasa ni con Firefox, ni con Chrome, ni con Safari. Sigue bloqueando esos rastreadores. Y tampoco permite lo que es las rutinas de criptominería. Digamos que tiene de las versiones o de las configuraciones básicas, tiene la mejor. ¿De acuerdo? Luego en la versión media y en la versión superior es muy parecido a Firefox y Safari. Chrome ya digo que es el que más riesgo pone la privacidad. Básicamente porque el negocio de Google consiste en invadir nuestra privacidad. Entonces es normal que aunque esté muy bien a la hora de navegar, aunque nos permita una navegación quizá un punto más rápida que el resto, eso está pensado obviamente por Google para que lo elijamos a él a cambio de que le dejemos entrar en lo que estamos haciendo en Internet. ¿De acuerdo?
Safari, que es el navegador de Apple, cuenta con una herramienta por defecto que es muy interesante, que es Intelligent Tracking Prevention, que lo que hace es tratar de evitar problemas de privacidad. La cuestión con esta herramienta es que, a pesar de que funciona teóricamente bien, sigue dejando, o sea, han descubierto ya 2 o 3 veces que, aunque Apple ha dicho de haberlo arreglado, 2 o 3 veces han descubierto ya que siempre se deja una puerta trasera para poder acceder a Apple a través de ese navegador a todo el contenido, la información que hacemos de nuestra navegación. Es un buen navegador porque permite bloquear anuncios, cookies, etcétera. Pero las 2 o 3 veces que ha quedado un poco, entre comillas, señalado por indicar que algún problema que tenía de privacidad lo había arreglado, para luego descubrirse que se había dejado a propósito puertas traseras para poder entrar la propia Apple en nuestra navegación, hace que no sea, digamos, confiable del todo. Yo de los 3 que más recomiendo es Firefox. Hemos visto un poco el tema de navegadores. Vamos a ver ahora algunos consejos buenas prácticas que vamos a daros sobre o orientadas a dispositivos móviles, y finalizaremos con una serie de consejos genéricos para poder realizar una navegación segura. En el tema de los dispositivos móviles, tablets, smartphones o portátiles, son dispositivos que almacenan muchísima documentación privada. Documentos, fotos, vídeos, correos, contactos, acceso a redes sociales, facturas, etcétera. Si alguien accediera a estos dispositivos, tendría la posibilidad de acceder a todo ese tipo de datos privados. Incluso podría, con el propio dispositivo, podría hacerse pasar por nosotros en Internet. Entonces es muy importante que en esa línea que protejáis adecuadamente toda la información que tenéis almacenada en esos dispositivos. Os hablaba antes de Google. Google, por ejemplo, o sea, no es circunstancial el énfasis que pone en Android, en el sistema operativo Android, porque es lo mismo que Chrome. Es una herramienta, en este caso una puerta por la que entrar al acceso a toda nuestra información por parte de la empresa. Que no quiere, insisto, no quiero con esto decir que estas empresas, Google, Apple y demás, lo que quieran sea robarnos nuestra información, robar nuestros documentos, nuestras imágenes. No. Realmente donde ellos hacen negocio es en el qué hacemos, en nuestros intereses. O sea, no en el documento o en la fotografía que nos quieran robar. Lo que les interesa es con quién hablamos, cuántas veces hablamos, qué estamos visitando, qué producto estamos mirando para poder comprar. Eso es lo que realmente son nuestros hábitos de navegación, lo que les interesa. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de claro, ya lo que le contaba con el Chrome, por ejemplo, donde es el menos privado de todos, porque a Google le interesa que sea menos privado para poder acceder a nuestros hábitos de navegación. Imaginaos en un sistema, en un móvil o en una tablet que está basado completamente en Android, que es un sistema operativo que ha desarrollado por completo Google, con las aplicaciones que ha creado Google para ese sistema operativo, para Android, y con el navegador específico que ha creado Google para ese Android, para ese sistema. Claro, daos cuenta la cantidad de información a la que puede acceder a través de eso Google. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que aquí vamos a dar una serie de pautas, unos consejos, si se quiere, que os puedan hacer esa primera, que os puedan permitir montar esa primera barrera de seguridad, los modos de acceso seguros, los bloqueos de pantalla y demás, para que esos datos sean lo menos accesibles posibles. ¿De acuerdo? Una buena práctica, por ejemplo, que siempre recomiendo, es cifrar toda la información que tengáis en el móvil con alguna herramienta. ¿De acuerdo? De manera que solo tú puedas descifrarla, para que nadie pueda acceder a ella. Es decir, que aunque alguien acceda a un documento, si está cifrado, si no conoce la clave de cifrado, nunca va a poder descifrarlo y poder acceder al contenido de ese documento o de esa imagen o de lo que sea.
¿de acuerdo? También es recomendable que las aplicaciones que permiten el bloqueo y el borrado de datos remoto que protegen nuestra información en caso de extraviar el dispositivo. Es decir, son aplicaciones que cuando pierdes el dispositivo, tú te puedes conectar a la aplicación desde un PC, por ejemplo, e indicarle que en el dispositivo donde tienes instalada esa aplicación borre todos los datos, ¿no? Para que nadie pueda acceder a ellos. O sea, ese tipo de aplicaciones existen. Pero voy a comentaros, ya digo, estas 8 o 9 recomendaciones en el caso de los dispositivos móviles. Lo primero sería, lo interesante es que configuréis los bloqueos y accesos de seguridad de las funciones del móvil, sea con un PIN, con un patrón, con una huella digital, etcétera. El objetivo es que solo seas tú quien pueda acceder a los datos del móvil, que nadie pueda desbloquear la pantalla de bloqueo del móvil y que nadie pueda acceder, por tanto, a esos contenidos. Vigilad y controlad también los permisos que las aplicaciones instaladas en tu móvil tienen sobre los datos. Cuando instaláis una aplicación, muchas veces os pide, oye, pues necesito tener acceso a la agenda, a la cámara y a la agenda a cualquier otras funciones o documentación de vuestro dispositivo. En el 100% de los casos, ya os digo que a ninguna de esas aplicaciones les hace falta acceder a una cámara o a vuestra agenda de contactos. Lo único que quieren es lo mismo que quieren el resto de navegadores y demás, es tener acceso a vuestra información, ¿de acuerdo? Para, si en algún momento necesitan esa información, poder acceder a ella. ¿De acuerdo? Ponerle siempre límites a los servicios de GPS y ubicación del móvil. O sea, la funcionalidad, por ejemplo, de activa localización del móvil para si lo pierdo, poder encontrarlo, es directamente muy poco útil. Lo primero, porque en el GPS no tiene tal precisión que te pueda decir dónde está el móvil. Además, el móvil, ese GPS va a tener, o digamos, va a durar mientras dure la batería. Pero lo que sí sirve es para a Google, por ejemplo, a través de Maps o a través de Android, decirle en todo momento dónde estáis. ¿De acuerdo? Si os metéis en Google Maps logueados, por ejemplo, tenéis una opción, o sea, os metéis en vuestro mapa de localizaciones y ahí tenéis un histórico completo del seguimiento que os hace Google a través del móvil de los sitios que habéis estado todos los días del año. Si ponéis 3 meses, os va a decir dónde habéis estado los 3 meses. Si ponéis 2 años, os va a decir el tiempo dónde habéis estado con el móvil los últimos 2 años. Las ubicaciones donde habéis estado, los recorridos que habéis hecho. Es información que tiene Google. ¿De acuerdo? No es información que os sirva a vosotros para absolutamente nada. ¿De acuerdo? Si perdéis el móvil, es más rentable esta aplicación que os he dicho de borrar toda la información que activar un servicio GPS para localizarte el móvil, que aparte de no tener el grado de detalle un GPS que te va a indicar exactamente dónde está el móvil, no va a durar más allá de unas horas ese GPS, porque se agotará la batería del móvil. ¿De acuerdo? Revise y controle los permisos y funcionalidades habilitadas de los servicios nativos de Google, que vienen preinstalados en Android. Es decir, es cierto que cuando instalamos alguna aplicación sí estamos más pendientes, pero con todo lo que viene preinstalado nunca nos fijamos. Lo abrimos de nuevo y pues decimos, bueno, pues esto ya está instalado. No miro a ver qué permisos tiene cada una de estas aplicaciones. Y os señalo concretamente 2, que son las búsquedas y el asistente de Google. ¿De acuerdo? Porque son 2 aplicaciones que están constantemente pasando la información que, digamos, que se realiza en el móvil a través de ellas, las está pasando directamente a Google. ¿De acuerdo? Parece que soy que tengo una cruzada anti Google, pero no, es simplemente la manera de trabajar que tiene Google. Es decir, su negocio es ese. Entonces, si no os importa que ceder esa información, que la tenga accesible Google en todo momento, a cambio de que, pues eso, de tener el servicio de Google y demás, pues no hay ningún tipo de problema. Lo que sí es importante es que seáis conscientes de ello, ¿no? ¿De acuerdo? Y que ya toméis la decisión por vosotros mismos. Lo que decía antes es activar la opción de Control My Móvil, que viene en todos los móviles de Android, viene activada por defecto. Ya digo, porque esta aplicación lo que hace es enviar constantemente la posición del móvil geolocalizada a Google, que lo va almacenando. Mira, ahí os pongo, por ejemplo, un enlace
donde podéis comprobar los datos que tiene Google de vosotros. ¿De acuerdo? Tenéis que hacer desde el móvil, es cierto, no desde el PC. Desde el móvil, que tiene la cuenta activada de Google ya directamente, porque si no funciona el Android, obvio. Pues podéis acceder a ese enlace y ahí os dirá todo lo que tiene Google almacenado de vosotros. Bueno, todo no. Gran parte de lo que tiene almacenado Google de todos vosotros. Otra recomendación es que desactivéis el envío de muestras en Google Play Protect, que también viene activado por defecto en el móvil, que lo que hace es enviar de forma periódica muestras de todas las aplicaciones que tenéis instaladas en el móvil a Google. Es decir, cualquier aplicación que tengáis en el móvil, de manera periódica, no sé si es cada semana o cada día o no recuerdo el tiempo que es, le envía esa información a Google para saber en todo momento, con la excusa de este servicio de Google Play Protect, que no entiendo muy bien qué tiene que ver, pero con esa excusa pues le envía esa información a Google. Tendréis que valorar habilitar la opción de cifrar en el móvil, que está incluido dentro de los ajustes de seguridad de Google. Eso va a hacer que el móvil vaya más lento, que el acceso a la información se retrase más, pero el contenido que tenga vuestro móvil será mucho más seguro. Y vigilad también las funcionalidades y niveles de seguridad habilitados en los navegadores que uséis en el móvil. Tanto el que viene por defecto en Google como los que vayáis instalando. ¿De acuerdo? Esto a nivel de los dispositivos móviles, que casi todos usan Android. Para los que usen iOS, el sistema operativo de Apple, lo que son las líneas básicas son las mismas. Es decir, prácticamente tienen sus propios servicios, tanto de mapeo, de GPS y demás. No son tan intrusivos como lo es Google, ¿de acuerdo? Pero sí hay algunas cuestiones que podéis, el tema del GPS, el tema del cifrado, el tema de la pantalla de bloqueo y de desbloqueo, el tema de las aplicaciones y los permisos que tienen esas aplicaciones, pues eso también podéis aplicarlo a los que tenéis iOS, el iOS de Apple. Y por último, para terminar, vamos a ver, os voy a comentar 10 consejos básicos a nivel global, que también es interesante que pusierais en práctica. Ya digo, es imposible poner todos porque son muy trabajosos, harán que seguramente la experiencia de navegación pierda mucho sentido, tener que estar borrando cookies, tener que estar metiendo contraseñas, tener que estar cifrando información, etcétera. Es cierto que hará que no se navegue tan rápido como ahora, pero que consigáis implementar 2, 3, 4 mínimo de estos consejos, creo que os reduciría bastante los riesgos de seguridad, los riesgos de privacidad que podáis tener. El primero de lo que os aconsejo es, lo he comentado antes un par de veces, que leáis siempre las condiciones de acceso a cualquier servicio que os deis de alta en Internet. Siempre. No le deis a aceptar por defecto. Porque en el caso de que las leáis, os vais a pensar casi siempre mucho en aceptarla. Porque estáis cediendo prácticamente toda vuestra privacidad. ¿De acuerdo? No compartáis información personal en webs o redes sociales. ¿De acuerdo? Información personal muy sensible, como vuestro nombre real, vuestro DNI, vuestra dirección, fotos de vuestra casa, fotos de vuestros hijos, dónde estáis en ese momento. ¿De acuerdo? Porque eso os compromete no solo vuestra privacidad, sino incluso vuestra seguridad. En las redes sociales, aceptad solicitudes de amistad solamente de personas que conozcáis o de perfiles que os den confianza. No le digáis que sí a cualquiera que os pida amistad. No os registréis nunca en servicios mediante el perfil de redes sociales. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando os registráis en una herramienta o en una plataforma con vuestro perfil de redes sociales, esa plataforma puede acceder desde ese momento, o podría acceder desde ese momento, a vuestra información en esa red social. ¿De acuerdo? Creaos una cuenta específica para esa plataforma. Configurad la privacidad del perfil en vuestras plataformas y servicios en los que te has registrado. Nunca dejéis por defecto el nivel de seguridad en un Facebook, en un Twitter, en un TikTok, en un Instagram. Nunca dejéis por defecto en la configuración de seguridad que venga.
siempre acceded al perfil, a la edición del perfil de seguridad y adaptadlo a lo que os interese a vosotros. Utilizar sistemas seguros, sistemas descifrados seguros de contraseñas como, ahí os pongo un programa que os puede servir y que es muy útil, que es LastPass. Eliminar de forma periódica el historial de navegación, o incluso si no queréis preocuparos de tener que eliminarlo, configurad en el navegador para que cada vez que se cierre, borre esa información. Evitad conectados a internet a través de redes wifi públicas no seguras, hoteles, locutorios, aeropuertos, ayuntamientos, redes públicas de localidades, etc. Evitadlo en la medida de lo posible. Esa información no sabéis si alguien la está monitoreando. Suelen ser redes abiertas que tienen protocolos no seguros, entonces no sabéis, cualquier tipo de información que transmitéis por ella es susceptible de que pueda acabar en otras manos. Recordad siempre cerrar la sesión, no os dejéis nunca sesiones abiertas, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando accedéis a vuestras cuentas en dispositivos que no controláis vosotros. Es menos riesgo si lo haces desde un PC que es tuyo o desde tu móvil, pero si accedes desde otro PC o desde un PC público, recordad siempre cerrar las sesiones. Y por último, el último consejo es que desconectéis siempre el GPS de vuestro teléfono móvil cuando no lo estéis usando. Es decir, usad solamente el GPS cuando sea necesario, pues para consultar una localización o lo que sea. De esta manera, si lo desactiváis, evitaréis que se sepa dónde estáis en cada momento. De acuerdo, digo que podéis comprobar esa información si accedéis en Google Maps y os metéis en vuestros sitios. Ahí tendréis todo el historial de lo que habéis hecho en el último año, 2 años, el periodo que busquéis. ¿De acuerdo? Espero que os sea útil esto que hemos visto y que en cierta medida lo que busca es que naveguéis de la manera más anónima posible. ¿De acuerdo? Y bueno. Y nada más, agradeceros la asistencia o la visualización de este webinar. Espero que más o menos todo haya quedado claro, todas las partes, las cuestiones que hemos visto hayan sido correctamente explicadas. Y solo agradecer la asistencia. Si queréis más información sobre diferentes webinars que tenemos, continuad en este canal de YouTube. Tenemos publicados más de 40 50 webinars en esta línea. Podéis visitar la página de Believe, donde tenemos no solamente la formación online o a través de webinars, sino otro tipo de formación, y toda la formación que realizamos a nivel ciudadanía la tenemos también accesible para que la realicéis con vuestro título y certificado en formados.believe.es. Nada más, agradecer la asistencia y hasta la próxima.